Bueno, siendo ya las 2:10 de la tarde, vamos a empezar con el trabajo para el día de hoy. ¿Listo? Primero, pues quería decirles que tuve un par de inconvenientes para poder compartir el video, porque la calidad del video, pues, era muy buena, se lo hacía muy pesado. Intenté comprimirlo, tal vez tuve varios inconvenientes en la conectividad durante el fin de semana. Y bueno, no pude cargarlo a la nube correctamente, se tardó muchísimo. Entonces, la sesión de hoy, pues quise retomarla justamente con ese trabajo que nos había quedado pendiente. Si alguien de pronto alcanzó a adelantar el trabajo, ay, súper, súper para los que pudieron verlo por YouTube. Entonces, bueno, si pudieron verlo, me gustaría saber si ustedes lograron encontrar la patente. Si lograron encontrar la patente, ay, profe Judith, muchísimas gracias. Ahí está el enlace. Miren, la profe Judith nos comparte el enlace. Si, si alguien encontró la patente, sería chévere que nos comparta cómo realizó el ejercicio. Si no, pues de todas maneras vamos a volver a hacer el ejercicio aquí, ¿vale? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Puedo intervenir, profe, un momentico? Claro, claro que sí, profe, cuéntenos. Bueno, entonces, pues en el ejercicio que yo realicé, se hizo una búsqueda de palabras clave Uh-huh, en la plataforma Patent Scope. uh-huh. Entonces se hizo primero una búsqueda, yo coloqué, por ejemplo, patín de ruedas en línea, coloqué también deportes, sports, games, Uh-huh. y carretilla profesional, etcétera. Roller skate. Y bueno, pues yo realmente no encontré la patente como tal, pero sí me llevó a unas categorías, Sí, que es la A63C, sí, que corresponde a Sport, Games and Amusements. sí. Eh, ¿Qué más le comento? Pues encontré fue como una clasificación, digámoslo Sí. así. Si quiere, pues le Listo. comparto unos números, pero el nombre del inventor y la patente como tal, no. En sí misma no encontramos la patente. Súper. Listo, pero tenemos un muy buen suministro de información que nos hace la profesora Judith y es la clasificación, ¿no? Nos dice la profe que dentro de lo que ella realizó por las palabras clave en la herramienta para clasificación, logró identificar la categoría A63 de forma general, que corresponde con juegos, con deportes y actividades de entretenimiento, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que Sí, aquí nos profe. cita la A63C, pero de forma general, la A63 es la que hace referencia a todos los deportes. Ah, bueno, sí, señora. ¿Listo? Regálenme un momento y abro acá también la herramienta y les muestro y revisamos la categoría A63, que es un excelente paso que nos da la profe Judith para hacer la siguiente búsqueda. Listo, voy a compartirles mi pantalla y vamos a ubicarnos en esta herramienta que es la que nos orienta la búsqueda hacia la clasificación. ¿Listo? Entonces, dentro de la categoría A, en la que se encuentran necesidades corrientes de la vida, vamos a dirigirnos a la A63. A63 hace referencia a todos los deportes, juegos y distracciones. Fíjense que dentro de la A63 los subgrupos se orientan hacia esta categoría general.
Entonces está, por ejemplo, la A63B, que es el material para la educación física, gimnasia, natación o esgrima, o otro tipo de material de entrenamiento, juegos de pelota también. La A63C, que está mucho más ajustada, se encuentran los patines, los esquís, patines de ruedas, diseño o trazado de campos de juego, pistas o similares. Es una categoría muy ajustada para lo que vemos. Está la 63D, que son juegos de bolas. La 63F, que hace referencia más a juegos de mesa y juegos de cartas. La 63G, están los juegos como los columpios, los caballos basculantes, los toboganes. La 63H, que son otros tipos de juguetes. La A63J, el material de teatro. Y la A63K, carreras, deportes ecuestres, material o accesorios a estos efectos. Dentro de la clasificación que ha hecho la profe, todas se orientan a la A63C, e insisto, es muy útil, pero fíjense que la A63K también podría servirnos porque hace referencia a las carreras, ¿sí? Contadores de tiempo, todas estas, todas las competiciones podrían considerarse dentro de esta categoría. Entonces puede que nos sirva tanto la A63K como la A63C. Por eso yo sugiero que al momento de hacer la búsqueda en la base de datos, contemplemos la categoría A63 de forma general. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a irnos ahora a la herramienta a PatentScope. Esta búsqueda la voy a realizar en inglés, ¿listo? La voy a realizar en inglés porque resulta que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual efectivamente pues tiene una serie de idiomas que se reconocen como idiomas oficiales. Dentro de ellos está el español, también está el alemán, está el francés, y está el inglés. Pero la búsqueda la hacemos en inglés porque es el idioma más común. ¿Listo? La mayoría de las solicitudes de patente cuando se presentan o cuando se traducen para llevar a una presentación internacional se hacen en inglés. Por eso yo sugiero hacer la búsqueda en inglés. Entonces, para iniciar, decíamos que un suministro muy importante, bueno, vamos a pedirle aquí a PatentScope primero que nos busque estas palabras clave en cualquier campo. Decíamos entonces que teníamos primero la categoría que va a ser súper útil, que es la A63. ¿Qué otra palabra clave teníamos por ahí? Patines, hablaba la profe Judith, ¿no? Como Señora, patines, deporte. Listo. Sport puede ser. Juego, game o games. ¿Cuál es la palabra en inglés para patines? Roller skate. Roller skate. Roller, listo. Skate, ok. Si se fijan, hay varias palabras que estoy truncando. Si se fijan que estoy usando un asterisco al final, este es un operador booleano que me permite reemplazar una letra o la letra que iría en ese lugar por todas las que puedan ir después. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque puede que en el texto aparezca sport o sports, que aparezca game o games, roller o rollers. Entonces, para ampliar ese espectro, se puede usar el asterisco en el lugar en donde irían las letras que podrían hacernos falta. ¿Listo? Vamos a usar estos 5 términos para hacer la búsqueda. Y vamos a ver
si la herramienta nos arroja algún resultado interesante. Fíjense lo que pasa con los truncadores, ¿no? Nos dan 518 resultados. Puede haber aquí una muy buena clasificación de las palabras por los resultados que tenemos. Digamos que 518 resultados, sin embargo, son bastantes, ¿cierto? Son bastantes para sentarte a hacer una revisión de antecedentes. Entonces, fíjense que además nos está presentando todos los resultados que tienen que ver con las palabras clave que colocamos usando el operador booleano AND. Todas las bases de datos funcionan con operadores booleanos y por defecto, cuando no insertas un operador en concreto, ellas van a trabajar con el operador AND. Entonces, estos 518 resultados son los que tienen los 5 criterios que nosotros hemos colocado, o la mayoría de esos 5 criterios. Entonces, dentro de esos, pues se van a encontrar, probablemente vayamos a encontrar la patente a la que hacemos referencia. Sin embargo, insisto, y para efectos prácticos dentro de este ejercicio, pues ponernos a revisar aquí 518 resultados van a ser muchos. Entonces, yo puedo empezar a tomar una serie de decisiones con relación tanto a las palabras clave como a los criterios y a los operadores que estoy manejando. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos, la clasificación A63, de hecho, como lo vimos ahorita en la herramienta, corresponde a juegos, a deportes y a otras distracciones, ¿sí? Si no me falla la memoria. Deportes, juegos y distracciones. Entonces, este criterio llamado Sport y este criterio llamado Game ya se encuentran contemplados dentro de la categoría A63. Entonces, yo me voy a permitir quitarlos de acá, porque probablemente todo lo que esté dentro de la A63 va a incluir Sports y va a incluir Games. Y mi objetivo en este momento es tratar de reducir la cantidad de resultados para ver si podemos encontrar efectivamente la patente que estamos buscando. Bueno, en este caso se subieron los resultados, ahora tenemos 7,668, ¿sí? Pero, y pues no nos vamos a poder revisarlos todos, ¿no? De eso pues también se trata la estrategia de búsqueda y de empezar a generar una estrategia de búsqueda. Para efectos prácticos de este ejercicio, la palabra skate, pues me adelanto, y les digo, la palabra skate no se encuentra dentro de las palabras clave. No se encuentra dentro de las palabras clave. ¿Por qué? Porque el elemento sí considera una parte que pues que son los patines, ¿no? Pero fíjense que las ruedas no están presentes de forma estricta en los pies del patinador, en este caso. Pero sí tiene ruedas, ¿cierto? Sí tiene ruedas en todo el traje. Entonces quiero que veamos o retomemos nuevamente el video y nos fijemos en absolutamente todos los detalles. Y el detalle particular en el que quiero que nos fijemos para este ejercicio es en la forma de el aspecto que tiene el traje. ¿Listo? Quiero que nos fijemos en el aspecto que tiene el traje, porque ese a la larga va a ser la clave para saber de qué estamos hablando. Entonces, fíjense muy bien en el aspecto del traje y al final me cuentan, pues,
幾攞啊？好。Listo, entonces fíjense por qué descartamos la palabra skate y es porque las ruedas se encuentran en todo el traje, ¿cierto? Se encuentran en todo el traje. ¿Y ese traje tiene aspecto de qué? Un traje rodante. ¿Alguien más? Si no tuviera las ruedas, que es uno de los elementos que ya identificamos, consideraríamos que este personaje se pone ¿qué? Parece un robot, sí, parece un robot. Una armadura, me dijeron por ahí, una armadura. Entonces, ¿qué parece que tuviera este muchacho puesto? Una armadura con ruedas. ¿Listo? Una armadura con ruedas, es lo que parece que tuviera puesto. Recuerden que el título de las patentes y en general el contenido de las patentes pues debe describir lo que tiene. Entonces, los invito a que hagan entonces la búsqueda con la palabra armadura. Hay un elemento muy importante que hubiese facilitado muchísimo la búsqueda desde el principio y quienes tuvieron la oportunidad de ver el video nuevamente, ¿notaron el nombre que aparece al inicio? ¿Alguien usó este criterio para la búsqueda? Armor with Rollers, efectivamente, es el nombre de la patente, ¿listo? Entonces, fíjense que estoy usando las palabras clave que me conducen a cientos de resultados, de hecho, y nos va a llevar de manera inmediata, pues en este caso, a encontrar la patente de la cual estábamos hablando. Entonces, fíjense, ¿se parece o no se parece a lo que estábamos viendo? Este es justamente el texto de patente de el desarrollo tecnológico que estábamos viendo. Fíjense que además de dentro de la categoría A63 estaba no solamente en la A63C que nos sugirió la profe, sino que también estaba dentro de la A63B, está dentro de la A63B7112 y dentro de la A63B 7108. ¿A qué quería llegar con todo esto? A la importancia de la clasificación. Porque así como este ejercicio pues lo pudimos hacer de manera conducente a llegar justamente a este resultado, si nos enfrentamos a otro ejercicio en el que no podamos identificar las palabras puntuales que han usado en el texto, la clasificación sí nos puede llegar a eso. Entonces, por ejemplo, la A63C nos iba a llevar siempre a los deportes practicados con patines, ¿cierto? Que impliquen ruedas. La A63B en este caso nos iba a hablar de protectores y de ahí la palabra armadura también. Todos los accesorios protectores
para quien use el elemento. De ahí entonces viene la importancia de poder filtrar la clasificación de las patentes, porque a la larga es lo que nos va a ayudar mucho haciendo como ese embudo en la cantidad de resultados que vamos a revisar. Si definitivamente no tuviéramos en este caso la certeza de cuál es la patente, estaríamos enfrentándonos a 102 expedientes. Y para la revisión de los resultados, pues va a tomar tiempo claramente, pero 102 expedientes se pueden revisar, ¿cierto? No estamos hablando ni de 500 expedientes ni de 7.000 expedientes, como vimos usando otros criterios de búsqueda. 102 expedientes podrían ser revisables, ¿listo? De esto se tratan básicamente las bases de datos de patentes, de hacer una selección de las palabras y de poder identificar, hacer una muy buena identificación de las clasificaciones. Me alegra mucho que hubiesen logrado la clasificación A63 y sus subgrupos porque se ajusta perfectamente. Vuelvo a hacer la pregunta que hice hace un momento. ¿Alguien notó el nombre del inventor en el video? Profe, Dani Strasser. ¿No? Está ahí al inicio. Perfecto, listo. Si hubiésemos hecho la búsqueda por el nombre del inventor, sin duda nos habría llevado de manera inmediata a la patente, ¿sí? Fíjense, nos vamos solamente por 17, con 17 resultados muy fáciles de revisar, en muy poquito tiempo y vamos a poder acceder a los 17 expedientes y mirar cuál es la patente que era de nuestro interés. Si nos fijamos dentro de estos resultados, hay muchos que coinciden, ¿no? Entonces está Armor with Rollers, nuevamente está aquí Armor, por acá está en francés. ¿Qué pasa con esto? No quiere decir estrictamente que sean solicitudes de patente diferentes. Lo que pasa con estas patentes es que las publicaciones o las solicitudes, fíjense que la figura es exactamente la misma, se hicieron en países diferentes. Esta solicitud está en Francia, por ejemplo, pero corresponde con exactamente el mismo desarrollo. Tenemos otra solicitud, bueno, la primera que vimos no me fijé en qué país estaba, creo que estaba en Estados Unidos. Revisemos esta, por ejemplo. Entonces, de estos 17 resultados, coinciden por lo menos unos 5 resultados. Acá están los territorios. Esta es la publicación internacional, entonces acá están los territorios en los que se ha solicitado publicación. Además de eso, entonces fíjense que está publicada en Australia y en Japón, ¿sí? Entonces les decía que de esos 17 resultados, por lo menos 5 coinciden en el mismo desarrollo. Entonces esos 17 resultados se nos van a convertir fácilmente en 2 expedientes a revisar. Esto es lo que se llama una familia de patentes, cuando de una patente de un desarrollo logran generarse varias protecciones. Los dibujos, ¿qué tan específicos deben ser o los detalles? Pues deben ser lo suficientemente específicos para que el examinador que lee la patente pueda entender el desarrollo. En un proceso de patente absolutamente normal, no existe la posibilidad de tener una entrevista como cara a cara con el examinador. La única vía de comunicación que tienes con el examinador son los textos de patente y las respuestas de los requerimientos. En ese sentido, pues
debe incluirse todo tan relevante como sea necesario y tan detallado como sea necesario para que el lector logre entender lo que estás poniendo en el texto. Ahora bien, pues partamos de que el examinador conoce sobre la materia, ¿sí? El examinador tiene bagaje en el tema para poder enfrentarse a una solicitud de patente. No vamos a tener la necesidad de explicar desde muy atrás o como los principios básicos para que el lector logre comprenderlo, porque hay que partir del hecho de que pues quienes se van a enfrentar al texto pues tienen algo de bagaje sobre la materia. ¿Listo? Para entrar en materia con la presentación del día de hoy, en la que hacemos referencia ya a los aspectos comerciales, a los aspectos comerciales, a las formas y a toda la estrategia que está detrás de tomar el rumbo de la propiedad intelectual. Entonces, la orientación que le quise dar a la presentación del día de hoy es justamente el desarrollo o de qué consta una estrategia de propiedad intelectual orientada siempre hacia la comercialización. Hemos mencionado durante el desarrollo de este espacio que muchas patentes se pueden lograr, pero no todas ellas tienen éxito comercial. Y está bien también lograr protección sobre los desarrollos, además pues porque tienen otra serie de implicaciones, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que la naturaleza, particularmente la propiedad industrial, es la comercialización, y hablábamos de ese monopolio, hablábamos de ese contrato que se establece con el Estado en el que le otorgan al inventor el monopolio del mercado sobre su invención durante determinado tiempo. Entonces, no hay que perder de vista que este tipo de resultados y este tipo de esfuerzos se orientan a la comercialización del desarrollo. Entonces, para poder desarrollar una estrategia de propiedad intelectual, previamente pues debemos saber de qué se trata esa estrategia. Y esta estrategia no es otra cosa que el plan de acción encaminado a la obtención de valor del conocimiento que se ha generado de la tecnología y de los resultados de investigación que se generan a partir de esta actividad. Dentro de esta estrategia y dentro de todo el desarrollo del nuevo producto, del nuevo servicio, pues intervienen de forma especial una serie de actores. Esos actores son, por ejemplo, las universidades o los centros de investigación. ¿Por qué las universidades y los centros de encargados de generar ese conocimiento, de generar el conocimiento para ser transferido? Es allí donde se realiza todo el esfuerzo académico, donde se realiza todo el esfuerzo de investigación para lograr un desarrollo que tenga potencial de explotación posteriormente. Y también identificamos otro actor importante que son las empresas. ¿Por qué las empresas? Decíamos en algún momento en las charlas, hablábamos sobre la escala TRL, ¿recuerdan? Y yo les decía que es normal que dentro de la academia logremos un resultado de un nivel 4, o si nos va muy muy bien, de un nivel 5, que corresponden con un prototipo de laboratorio funcional. ¿Listo? Eso es muy bien, y eso está muy bien en un entorno académico. No existe o no es estrictamente necesario que dentro de la academia lleguemos a un TRL 9 en el que hemos tenido que superar las pruebas en entornos reales, donde dependiendo del desarrollo probablemente para lograr esa prueba en entornos reales necesitemos invertir en plantas piloto, producir en mayores cantidades.
necesitemos además como una estrategia, un modelo de negocio, y para generar ese modelo de negocio hayamos tenido que invertir en una investigación de mercado. Eso se salió un poco de la esfera de las universidades y de los centros de investigación, porque no se encuentra contemplado tal cual dentro de sus ejes misionales, que son de hecho la formación y la investigación, ¿cierto? Entonces, ese segundo esfuerzo lo pueden hacer las empresas. Lo pueden hacer las empresas que están interesadas en poner a punto y en llevar al mercado esos nuevos desarrollos. Entonces, yo estoy segura que dentro de ese contexto, ustedes han escuchado hablar de la triple hélice, porque es un concepto pues, que se ha introducido y ya lo hemos prácticamente incorporado dentro de nuestro lenguaje. Y la triple hélice pues hace referencia a estos tres actores muy importantes de lo que es un sistema de ciencia, tecnología e innovación, donde están las universidades y decíamos que son las encargadas de generar el conocimiento, el sector empresarial, que son los encargados de invertir, de escalar y de comercializar los desarrollos. Pero este tercer actor, que es el gobierno, que es el Estado, resulta particularmente importante porque de nada nos sirve hacer una cantidad de esfuerzos casi que aislados desde la universidad y desde el sector empresarial cuando no hay políticas públicas que nos respalden y que nos motiven. Entonces, ese es el papel que entra a cumplir el gobierno dentro de esta triple hélice. Y es generar las políticas públicas que busquen también incentivar, estos desarrollos, ¿listo? E ir cerrando la brecha entre la universidad y el sector empresarial. Yo personalmente pienso que, a pesar de que, digamos que todos los días tratemos de incorporar elementos nuevos y elementos novedosos a los emprendimientos, el mercado se ha venido saturando de emprendimientos tradicionales. Esto no quiere decir que si ponemos un emprendimiento que de pronto se cataloga dentro de lo tradicional, no vaya a surgir. Sí va a funcionar, probablemente sí va a funcionar, porque depende además de muchas otras variables. Pero hay como una nueva clasificación de emprendimientos que son los emprendimientos de base tecnológica, donde se monetiza y el principal activo resulta justamente el conocimiento. Y puede ser una muy buena opción para los nuevos emprendimientos. ¿Listo? Probablemente, entonces, pasando de la triple hélice, han escuchado hablar también de la cuádruple hélice, que incorpora un nuevo actor, que es la sociedad civil o los usuarios. ¿Por qué se incorpora la sociedad civil o lo que llamamos los usuarios? Pues porque de alguna manera son el grueso de la población, ¿cierto? Es en este lugar en el que se encuentran las necesidades sentidas de la población. Entonces, incorporar a la sociedad civil nos va de alguna manera a garantizar que las investigaciones, que los resultados que nosotros obtengamos a partir del trabajo investigativo van a tener acogida en el mercado, ¿sí? Quiero que entendamos el mercado como el lugar en el que confluyen las fuerzas de oferta y demanda, y no necesariamente que esté este concepto ligado a una transacción económica, porque hemos visto también que hay muchos emprendimientos de base social, ¿cierto? No, muchas iniciativas de investigación de base social. Entonces, incorporando este cuarto actor, lo que hacemos es traer al modelo los usuarios de las alternativas, y lo que vamos a empezar a hacer no es a crear y a investigar y a generar resultados para llevarlos al mercado bajo un enfoque push, corríjanme si existen aquí los de ciencias económicas, sino que vamos a jalar las necesidades, lo que se llama un enfoque pull, y traemos las necesidades desde el mercado y trabajamos para resolverlas. ¿Listo?
Eso es lo que ganamos incorporando este cuarto actor dentro de este modelo de hélice. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo les sugiero a todos ustedes como investigadores y como empresarios, si hay empresarios o hay profesores que también quieren dedicarse a la construcción, a la creación de empresas, que generen esta serie de pasos para elaborar una estrategia de propiedad intelectual? Primero es que se identifiquen los activos, segundo que se protejan, tercero que se valoren o que se evalúen y cuarto que ya lleguemos a la comercialización. Primero pues hablamos de la identificación de los activos. La identificación de los activos no es otra cosa que saber qué es lo que se puede proteger. ¿Cuáles de nuestros desarrollos tienen el potencial para ser protegidos por algún vehículo de la propiedad intelectual? Hemos visto que no todo es protegible, ¿cierto? Si algo, por ejemplo, ya se encuentra publicado, si ya se encuentra en el mercado y estamos hablando solamente de una mejora que no tiene como la altura inventiva necesaria, todo esto no se encuentra dentro del espectro de lo protegible. Entonces no vamos a desgastarnos ni en tiempo ni en dinero para proteger, pues para iniciar un proceso de protección sobre un desarrollo que probablemente no sea exitoso. El proceso de protección pues no es exitoso. Entonces es muy importante identificar esos activos teniendo en cuenta o siempre bajo el objetivo de que tengan ese potencial de protección. Segundo, pues llegar a la protección. ¿Por qué se debe proteger? Nosotros hemos visto ya, y es un tema que hemos tocado muy a menudo dentro de este espacio, y es que además del conocimiento se puede transferir un derecho de exclusiva que ganamos para hacer la explotación en un territorio determinado durante un tiempo determinado. Y es justamente eso lo que además agrega valor a la solución en sí misma, ¿cierto? No tiene el mismo valor, no tiene exactamente el mismo valor la solución técnica en sí sola, que es el conocimiento, que la solución técnica más la protección. Entonces yo puedo tener una solución técnica muy novedosa y si esa misma solución la tengo protegida, le estoy agregando valor desde dos ópticas diferentes y eso pues me va a llevar a potencializar también los beneficios que voy a obtener a partir de la comercialización de esa solución técnica, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta también de por qué proteger y por qué se invitan a proteger los resultados de las investigaciones. El objetivo de la protección, como lo hemos mencionado, pues es ingresar a nuevos mercados, lograr diferenciarse dentro de los productos de su género, crear una identidad, agregar valor a la empresa y evitar la copia o la reproducción indebida, que es una de las características que viene con la concesión de ese derecho. Aquí vemos como toda la gama de protección, ¿no? Como la amplia gama del espectro de protección que tenemos dentro de la propiedad intelectual. Y una vez entonces identificado ese desarrollo que puede ser protegible, ahora lo que debemos hacer es seleccionar por qué mecanismo vamos a solicitar la protección. Hay que tener en cuenta siempre que estos mecanismos de protección tienen un carácter territorial que dan exclusividad durante un periodo limitado. Y también hay que tener muy en cuenta que la publicación de la información, tal como la pones en el texto de patente, es el intercambio que se hace bajo este contrato que se establece con el Estado por la obtención de ese monopolio otorgado en el territorio y durante un tiempo limitado. Ese monopolio es como el incentivo que el Estado le otorga al inventor por la publicación de su invento. En caso contrario, pues probablemente no gane el mismo valor, porque lo contrario a publicar pues sería esconder
mantener secreta la información, pero pues bajo esos parámetros tampoco serían acreedores de un título de patente. Entonces es como el aporte que hacen las dos partes bajo ese esquema de contrato. El Estado aporta el monopolio, ese derecho de exclusiva, y el inventor aporta la publicación de su información. En este caso, pues hay que hablar también de dónde se desea proteger, ¿no? Y hay que hacer como un alto en el camino, y estoy hablando de cuando tenemos esa vocación comercial dentro de las patentes, por ejemplo. ¿Por qué vale la pena hacerse esta pregunta? Porque hemos visto que las protecciones se otorgan territorialmente. Entonces, si el mercado de mi producto no se encuentra en Colombia, sino que se encuentra en Estados Unidos, evalúen o evaluemos muy bien la necesidad de tener una patente en Colombia. Si me puedo ir directamente a solicitarla en Estados Unidos. Voy a invertir tiempo y voy a invertir dinero en una patente que me va a representar, si bien un título, pero no me va a aportar en el desarrollo comercial, no le va a agregar valor comercial a mi solución técnica. Decíamos esta mañana, por ejemplo, que si yo trabajo en el desarrollo de microchips que se usan mucho en los celulares, empezar una solicitud de patente en Colombia probablemente pues lo pondría a dudar a uno, porque no es aquí donde se encuentran los productores o los fabricantes de teléfonos celulares, sino que suena mucho más interesante proteger, por ejemplo, en Estados Unidos o proteger, por ejemplo, en Japón. ¿Por qué? Porque el mercado o los interesados en mi tecnología se ubican en estos territorios. Esto me da paso para hablar de esta forma de protección que se llama el secreto comercial o el secreto empresarial o secreto industrial. Primero, pues hay que tener en cuenta que caben dentro de esta categoría todo aquel conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona al poseedor una mejora, un avance o una ventaja competitiva. El mejor ejemplo del secreto empresarial puede ser la fórmula de Coca-Cola. No es una fórmula patentada, es una fórmula que se ha mantenido siempre bajo secreto empresarial. Y eso también pues le ha dado como tanta duración en el tiempo. Puede ser el mecanismo tal vez más usado por las empresas. Y es muy importante esto que mencionamos en el slide, y es que no todos tienen conciencia de que lo utilizan. Probablemente pues los empresarios o tal vez los pequeños empresarios dentro de su quehacer pues sí conservan bajo reserva mucha información relacionada, por ejemplo, con la formulación de sus productos, con sus estrategias de mercadeo, y no le generan acceso a todos sus trabajadores a esta información. Y lo hacen tal vez como una buena práctica sin tener conciencia de que a partir de eso están generando un secreto empresarial. Entonces, dentro del secreto empresarial caben información relacionada con, por ejemplo, los procesos, las técnicas y los conocimientos de fabricación, la recopilación de datos, como por ejemplo la lista de los clientes. Hay sobre esto hace varios años, tal vez 5 años, más o menos hacia el 2015 o un poquito más, 2012 tal vez. Hubo un asunto mediático muy fuerte en el país porque, por ejemplo, las compañías de telefonía habían como liberado la información, o más allá de que la hubiesen liberado, los trabajadores de muchas compañías al retirarse se llevaban la información de los clientes. Y eso nos lleva, además, a partir de la legislación colombiana, a generar
una serie de políticas para el tratamiento de datos personales, y me remito a la Ley de Tratamiento de Datos Personales del año 2012, si no me equivoco. Eso también se puede considerar bajo el secreto comercial, además, pues justamente por el respeto de los datos que se recopilan a partir del quehacer de determinada empresa, ¿cierto? Caben también dentro de esta categoría los dibujos, otros modelos y mapas, ¿sí? Planos, por ejemplo, algoritmos, fórmulas de fabricación, estrategias comerciales, la información financiera y los manuales que se desarrollen con referencia a toda la información mencionada. Las condiciones, entonces, como lo veníamos mencionando, para que exista un secreto comercial es primero que la información tiene que ser secreta. Ojo con esto, nadie va a certificar que tienes un secreto comercial, porque si quisieran certificar ese secreto comercial, tendrían que acceder a la información y entonces dejaría de ser secreta, ¿cierto? Entonces, no puede obtenerse un certificado de un secreto comercial, por tanto la información debe mantenerse bajo reserva, debe representar un valor comercial, y si vemos todas las que se presentaban antes, dan un valor agregado a las empresas. Y tercero, debe ser objeto de lo que se llaman las medidas razonables para mantenerse en secreto. Las medidas razonables son todas aquellas que a bien tenga el dueño de la información o el titular de la información para mantenerlas como secreto. Y aquí entonces es donde se le vienen a uno a la cabeza, por ejemplo, todos los mitos que hay alrededor de quienes conocen la fórmula de Coca-Cola. Y por no decir muchos otros, pues se dice que solamente la conocen 2 personas en el mundo, que cada una de ellas vive a un extremo del mundo, que no se pueden cruzar, que no se pueden subir en el mismo avión, en fin, mil cosas están alrededor de esa creencia, y eso también hace parte de esas medidas razonables, ¿sí? Y es muy interesante si además de que no se conozca la información, pues tampoco son muy puntuales las medidas que se han adoptado para que esa información se mantenga secreta. Ahora, ¿cuáles son esas medidas razonables para conservar secreta esa información? Pueden existir muchas, y como les digo, son todas aquellas que a bien tenga el dueño, el propietario o el titular de la información implementar para conservar como secreta su información. Pero de ellas podemos rescatar estas como los acuerdos de confidencialidad y de no divulgación. Dentro de estos acuerdos se incluye siempre como una cláusula sancionatoria, o se prevé aquel escenario en el cual se establece qué hacer cuando una de las partes falla. Entonces, si por ejemplo se hace en el marco de una relación laboral y por algún motivo, por favorecer a terceros, por ejemplo, uno de los trabajadores que ha tenido acceso a la información la libera, tener una serie de sanciones que vienen de hecho pactadas desde el momento de la firma del acuerdo. Ahora bien, la tercera medida, que indica que deben marcarse los documentos como confidencial, es importante porque también al momento de entregar la información, si no existe esa advertencia, si no existe esa marca de que la información que se está transmitiendo tiene características de confidencial, es muy probable que la persona que la reciba no le dé tal tratamiento, ¿sí? Entonces, yo insisto siempre también de forma personal que toda la información se marque como tal. ¿Por qué también las marcas? Porque cuando se firma el acuerdo, por lo general esos acuerdos se firman al principio de la relación, no se prevé puntualmente cuál es la información que se va a intercambiar, ¿sí? Entonces yo puedo decir de forma general, le voy a dar fórmulas, le voy a dar
información de estrategias comerciales, pero también toda la información que se genere en virtud de esa relación puede entrar dentro de esta clasificación, puede tener tratamiento como información confidencial, y de ahí la importancia de tener marcada la información como confidencial. Ahora, bueno, ¿cómo se protege un secreto? Capacitando a los empleados, identificando los secretos, tal vez teniendo un poco de conciencia de la información que tenemos, de que esa información que tenemos y que estamos, de la que estamos haciendo uso, le está agregando valor a mi empresa, y otorgarle como el lugar que le corresponde. Es muy importante esto, tal vez haciendo un llamado de nuevo a los asuntos de los acuerdos de confidencialidad. Funciona de forma análoga dentro de los grupos de trabajo. Para ustedes que trabajan en grupos de investigación, tengan en cuenta que no toda la información se le puede proveer a todo el mundo. Por lo general, hay personas de confianza a las cuales se le entrega total o parte de la información, y a las cuales se le advierte sobre el tratamiento. No es un secreto, deja de ser secreto cuando uno se lo cuenta a todo el mundo, ¿sí? Es como la base del concepto de esta categoría. De ahí entonces que solo algunos puedan conocer el secreto. Hay que establecer mecanismos de seguridad y, en el mismo sentido, limitar el acceso a los equipos. Un buen ejemplo para los mecanismos de seguridad es, por ejemplo, cuando, bueno, en desarrollo de algunas actividades, uno puede acceder a las instalaciones de Ecopetrol. Por política, ellos no suministran las claves de Wi-Fi si es que tuvieran dentro de sus instalaciones, porque perfectamente puede ser un mecanismo por el cual terceros puedan ingresar. Es el mismo motivo por el que en muchas empresas o en muchas instituciones solamente permiten el uso de la información desde equipos de cómputo propios avalados por cada una de las empresas. No permiten el uso de computadores personales, porque si, pues la idea es conservar dentro de su esfera toda esta información. Ahora, ¿cómo se diferencia entonces una patente de un secreto comercial? Las patentes pues deben hacer público el invento y la forma en la que se debe reproducir, ¿sí? Ese es el acuerdo al que se llegue. Un secreto comercial, entonces, como lo venimos comentando, no debe hacerse público y no se hará público para que no pierda su calidad de secreto. Las patentes tienen una característica temporal y territorial, mientras que el secreto no cuenta con esas características. La información seguirá siendo secreta tanto tiempo como el titular pueda proveerle esa calidad. Con relación a las patentes, existe una protección legal frente a la copia, cosa que no existe en el secreto comercial, toda vez que no hay un registro, como lo veíamos en el caso de las patentes o de la propiedad industrial en general. No hay un registro de carácter constitutivo, entonces no genera esa serie de derechos que se tienen a partir de un registro de patente. Claramente, pues el registro de patente tiene asociados unos costos y un tiempo en el trámite, mientras que no ocurre lo mismo en el secreto industrial, pues los costos en los que tendrá que incurrir el titular de la información, pues no serán otros que los necesarios para implementar las medidas razonables y tendrán efecto de forma inmediata. No hay que esperar entonces que se genere ese registro del que venimos hablando. Mencionábamos esto en un ejercicio también que hicimos al principio, ¿cierto? Decíamos que los derechos de propiedad intelectual no son excluyentes, entonces podemos ver dentro de un solo desarrollo, dentro de un solo producto, varias formas de protección.
Entonces, en este ejemplo que tenemos este elemento nuevo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las listas de clientes, los procesos, las formas de mercadeo, las estrategias de mercadeo que ha desarrollado o que desarrolló en su momento la marca para comercializar este elemento. Probablemente serán parte de un secreto industrial. La forma estética del producto pues habrá hecho parte de un diseño industrial, mientras que las características técnicas de todas las partecitas que están por dentro obedecerán a patente. Tenemos fácilmente perceptibles dos marcas, como lo es Sony y probablemente Walkman, también esté dentro de esa categoría de signos distintivos, particularmente marcas. Y por qué no también programas informáticos que controlen el funcionamiento del dispositivo que se asocian con protecciones por derecho de autor. Entonces, nuevamente un ejemplo de cómo muchas formas de protección se pueden ver plasmadas en un solo producto. Tercero, la evaluación de activos intangibles. Cuando hacemos un proceso de negociación, de propiedad intelectual, hablando particularmente, por ejemplo, de las licencias, se espera que lo que se retribuya sea un porcentaje, bien sea de las ventas netas o de las ventas brutas que el licenciatario tenga sobre el desarrollo que ha sido el objeto de la licencia. Entonces, pues la regalía no es otra cosa que ese pago que se efectúa al titular de los derechos por utilizar, por fabricar, por comercializar la creación intelectual que ha sido objeto de negociación. Entonces, este trabajo de evaluación lo que busca es determinar un valor para el activo intangible. Y este puede ser uno de los datos más importantes en el proceso de negociación. Digamos que uno de los elementos más importantes es poder sentarse en una mesa de negociación y saber cuánto vale mi invento, cuánto están dispuestos a pagar por mi invento y a partir de eso, pues, cuánto voy a cobrar, ¿cierto? O cuál va a ser, pues, el punto de partida para iniciar ese proceso de negociación. Entonces, es un elemento más para empezar a hacer ofertas y contraofertas y llegar a un punto viable para las dos partes que están haciendo este proceso de negociación. Hay varios mecanismos, existen varias formas de determinar un valor para un activo intangible. Primero, pues se podría hacer bajo un enfoque de productos o servicios sustitutos o equivalentes en el mercado. Pero resulta que esta opción no es la más viable cuando tenemos un invento que es muy, muy, muy novedoso. Porque si es muy novedoso, pues no va a tener o va a ser muy difícil de encontrar un equivalente en el mercado. Es una de las formas, no siempre va a ser la óptima, pero es una de las formas que existen para determinar el valor de un producto o de un procedimiento, pues de un activo de propiedad intelectual. Segundo, puede ser teniendo en cuenta el ciclo de vida de la tecnología y la fase en el que éste se encuentra. Entonces, si se encuentra en una fase ascendente, los costos que se requieran para escalar esta tecnología pues van a ser más altos, igual que los riesgos, y probablemente los retornos también pudiesen ser más altos. Se dice que entre mayor nivel de riesgo pues puede ser mayor el beneficio. Puede estar en una segunda fase, que es una fase de maduración, que es ya como cuando se estabiliza. Es esta parte plana en la curva del ciclo de vida de los productos. Y ahí, pues, los costos son mucho menores que en la fase ascendente, igual que los riesgos y los retornos.
Pero la idea en esta fase es alargarla, ¿cierto? Que se mantenga el producto o el servicio estable durante la mayor cantidad de tiempo. Pero también puede que nos enfrentemos a un producto o un servicio que se encuentre en fase de declinación. Cuando está en fase de declinación, pues ya habrán ocurrido las fases anteriores, e inclusive cuando está en fase de declinación, determinar un valor podría resultar también riesgoso porque pues no se recomendaría empezar una etapa de negociación en este punto. Entonces, ¿cómo se fija el precio? Puede ser por aproximación por el mercado ligado a la estrategia de evaluación de los equivalentes en el mercado. Se puede aproximar el costo, fijar el precio por aproximación por costo, y es cuando se tienen en cuenta todas las erogaciones que ha generado la investigación. Toda la inversión que ha requerido esa etapa de investigación y desarrollo, y a partir de ello se fija un precio. No resulta también siempre como la estrategia más óptima, porque puede que la inversión en la investigación y desarrollo frente a la capacidad de pago que tenga el mercado, lo que el mercado está dispuesto a pagar por esta inversión, sea muy superior al costo que podríamos tener, al precio que podríamos obtener a partir de la aproximación por costos. Entonces, trabajar solamente bajo esta óptica no es recomendable. Hay otra que es la aproximación por ingreso, que contempla de alguna forma una mezcla entre las anteriores. Entonces, en caso de que haya tecnologías equivalentes en el mercado, pues va a tomar esa aproximación de mercado. Va a tener en cuenta también la aproximación por costo, revisando la inversión que he tenido que tener para la actividad investigativa. Y a partir de eso, pues se va a generar un flujo de caja que va a permitir fijar un precio a la tecnología. Finalmente, pues vamos a llegar a un escenario de comercialización. Y comercializar, pues es llegar a ese proceso de negociación, y el objetivo allí será siempre transferir la tecnología o transferir el conocimiento a cambio de una tasa de regalías. Yo creo que estar en una mesa de negociación de activos intangibles no es el escenario más sencillo, justamente por eso, ¿no? Porque se está trabajando sobre cosas que no son perceptibles, sobre activos intangibles. Entonces es muy importante que las dos partes entiendan la relevancia y entiendan que a pesar de que están negociando alrededor de activos de carácter intangible, tienen un potencial comercial y tienen un valor comercial tal vez igual o mayor que los activos tangibles. Comercializar o negociar es también un proceso de discusión. Yo creo que el inicio de todas estas negociaciones se marcan fuera de cualquier formalidad. Inician porque dos personas cercanas dentro de determinada área se conocen, intercambian tal vez algún tipo de información que da indicios de tener interés, y ya después de eso, si vienen otras fases más formales, como la suscripción de los acuerdos de confidencialidad, la transferencia de la información. Si se llega a un feliz término, pues ya la firma de un documento, como es un acuerdo o un contrato de licencia, que fije todos los puntos a tener en cuenta. Pero es importante siempre tener una comunicación muy fluida entre las dos partes, hablando siempre en términos también puntuales, para que la negociación tal vez no se caiga el día de la firma del acuerdo. Elaborar una propuesta de valor, para mí es importante que se elabore entre las dos partes. ¿Por qué? Porque antes de obtener un desarrollo
por lo menos los que obtenemos en marco de las universidades, hay que tener presente que ligado a ese desarrollo se encuentra el sello, el nombre del inventor o de los inventores, y se encuentra el sello de la universidad. Entonces, definir una propuesta de valor, definir un modelo de negocios de forma conjunta, sobre todo cuando se opta por formas de transferencia como la creación de una nueva persona jurídica, como puede ser el caso de las spin-off, resulta bastante relevante. También entonces se busca definir el mecanismo de transferencia, si yo lo que voy a hacer es licenciar, si voy a vender por completo los derechos o si voy a crear una nueva persona jurídica, si lo que vamos a hacer es constituir una empresa. Se deberían definir también las formas en las que se van a entregar, la información, ¿sí? Si por medio de reuniones, si se va a hacer a través de encuentros virtuales, si quienes se van a dirigir a la otra parte, si por ejemplo los investigadores se van a dirigir a la planta de producción del licenciatario. Todo eso hay que definirlo dentro de la estrategia y dentro del proceso de negociación. El negocio es el secreto, ¿no? Entonces, a pesar de que se establezca un mecanismo de negociación, siempre hay que buscar preservar la información. Y independientemente de que estemos frente a un secreto empresarial o que estemos frente a otro tipo de protección por vía de la propiedad industrial, nunca nos va a convenir que la información nos quede por ahí volando. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, por ejemplo, que yo obtenga una patente el día de hoy y todavía me quedan 17 años de vigencia. Y yo logro establecer una licencia para la cual prevemos una relación contractual de 5 años. Entonces, para el momento en el que se acabe esa relación contractual, el momento en el que pasen ya esos 5 años, mi patente va a tener una vigencia adicional de 12 años, porque recuerden que son 20 años, ¿no? Entonces, de esos 20 años, quitémosle los 5 que dura la relación contractual y quitémosle los 3 años que duró el proceso. Entonces, me quedan todavía 12 años de vigencia. Y en ese momento tampoco me conviene y ni en ningún momento me va a convenir con que la información queden como cabos sueltos. Si bien es cierto que hay muchas cosas que se publican en un texto de patente, puede que gran parte del conocimiento no esté dentro del texto y eso es lo que vale la pena conservar. Entonces, los contratos o los acuerdos de confidencialidad pueden tener una vigencia superior a la relación contractual. Entonces, yo puedo decirle a mi licenciatario que si bien es cierto que nuestra relación como dentro de los términos de la licencia va a durar 5 años, la obligación de confidencialidad sobre la información que yo le estoy entregando va a durar 15 años. Entonces va a durar 10 años más o 12 años más después de que finalice nuestra relación. Y eso corresponde también pues con pues digamos de forma estratégica, se puede establecer de forma estratégica. La documentación del licenciante es el vehículo de la transferencia tecnológica, entonces justamente lo que yo les decía hace un momento, hay que describir cuáles son los canales que vamos a tener para transferir la información, para transferir el conocimiento, ¿sí? Eso debe quedar documentado porque probablemente no, muy seguramente hará parte de esos acuerdos de confidencialidad, tanto la información que se ha transferido como las formas en que se ha transferido. Show me the money. ¿Qué pasa cuando entonces establecemos o regulamos este asunto de las regalías? Por lo general, las regalías se establecen sobre la cantidad de ventas netas o ventas brutas que tenga el licenciatario sobre la tecnología que es objeto de transferencia. Sin embargo, el licenciante está en el derecho
de tener acceso a la información del licenciatario en el momento que él lo requiera. Entonces, estos acuerdos de licencia deben tener una administración, deben regular las rendiciones de cuentas, entonces deben contemplar la entrega de informes financieros, deben contemplar que el licenciante, que es el titular de los derechos, tenga acceso a la contabilidad del licenciatario y que pueda auditarla. Porque si te llega un pago, no sé, bimestral, si así se pactó, de determinada cantidad, debe existir un mecanismo y se debe colocar en el acuerdo un mecanismo para saber si la suma que estás recibiendo efectivamente coincide con lo que se había pactado. ¿Por qué? Porque pues el dueño del derecho de exclusiva sigue siendo el dueño de la patente, el titular de la patente. Y si está recibiendo regalías inferiores, por ejemplo, a lo que se había pactado, pues resulta que el licenciatario lo que está haciendo es produciendo una cantidad de copias o comercializando una cantidad de copias u obteniendo beneficio de una cantidad de copias de esta tecnología que están por fuera del acuerdo. Entonces, eso también hace parte de una irregularidad. Entonces, es importante que todos estos aspectos se tengan en cuenta al momento de establecer una negociación de cualquier tipo de activo intangible. Esto es entonces, en términos generales, lo que yo quería contarles sobre los procesos de negociación. Hay pues como unos tips, como una información relevante. Permítanme, voy a leer tal vez algunas cosas que me colocaron en el chat. Preguntan que cuáles son los soportes legales para demostrar que posee un secreto empresarial. Mira que no existe un registro, ¿no? Hemos dicho eso, no existe un registro para los secretos empresariales porque tendríamos que revelarle la información a algún tipo de entidad. Entonces no hay como un tercero que se encargue de certificar, digo esto en términos empresariales, ¿no? Que una empresa cuenta con un secreto empresarial. No pasa de la misma manera en la academia, porque digamos que en esto la guía la da el modelo de medición de conciencias. Y si yo no me equivoco, recientemente se incluyó también dentro de los resultados de investigación como los aportes a los secretos empresariales y se certifican de la misma manera que se certifican los prototipos y se hace mediante una certificación institucional, ¿sí? Como que alguien, o tu supervisor, tu jefe, en el caso de las instituciones de educación, pues el rector, avale y certifique que eso existe. Sí, pero de otra manera no hay forma de que alguien más certifique que tú puedas tener un secreto empresarial, sino que lo que vale la pena en ese punto es más preservar la información y hacer uso de todas las, pues como las formas posibles para que la información se mantenga secreta. ¿Cómo se consideran las regalías de las regiones en este contexto y quién determina su valor? Regalías de las regiones, no entiendo muy bien la pregunta, profe. No sé si podría ser un poco más explícita con el asunto de las regiones. Gracias. No, es que pues se habla mucho de las regalías que reciben las regiones por concepto, por ejemplo, de utilización del suelo, por decir algo, en la explotación de petróleo, ¿no? En ciertas Sí. regiones. Entonces yo quería saber, en este contexto, en esa explicación que usted nos da sobre regalías, ¿cómo se interpretan aquí, en
Digamos que estas regalías vienen de fondos diferentes, o sea, no aplican estos conceptos a estos dineros de regalías y en realidad desconozco como cuál es la tasa que los estados utilizan para otorgar justamente esos dineros que vuelven a las regiones. No funciona de la misma manera porque las regalías de las que yo hablo aquí obedecen a un proceso de negociación independiente en cada caso. Entonces, no, digamos que no se puede establecer como un concepto análogo entre las regalías que puedes obtener a partir de la negociación de un activo de propiedad intelectual, que estas regalías que vuelven a cada una de las regiones por concepto de la explotación, pues, del suelo de cada uno. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entendido. Digamos que sí, la denominación puede ser múltiple, ¿no? Se le llama secreto comercial, o secreto empresarial, o secreto industrial. En Colombia hablamos más del secreto empresarial. Aquí las regalías de las que usted habla se refieren a invención, a patentes, a lo que percibiría un sujeto o una sociedad, o, ¿cierto? En la Exactamente. creación de un invento nuevo. Sí, señora. Exactamente, sí, profe. Estas regalías obedecen a un proceso de negociación sobre un activo intangible protegido, puede ser por vía de una patente, pero obedecen a un proceso de negociación independiente en cada caso. Puede que en un proceso se llegue a un porcentaje de regalías del 5%, pero eso no es una regla estándar porque en otro proceso podemos hablar del 3%, ¿sí? Entonces no estaría bien decirle es tanto. Sí, señora, muchas gracias. Porque en Colciencias me solicita soportes cuando el registro secreto empresarial en el CEBELAC, porque sí, te decía yo hace un momento que funciona de forma diferente, ¿no? Resulta que al hacer el registro en estas plataformas como el CIVILAC o el GRUPLAC, tu superior sí podría certificar la existencia de ese secreto empresarial sin decir de qué se trata, sino decir tal persona aportó o ha creado o ha sido el autor de determinada información que hace parte del secreto empresarial, y lo que suele usarse es una certificación institucional en caso de que ese secreto no haya sido objeto de negociación. Pues, por tanto, no habrá como un contrato, pero sí podría generarse una certificación institucional para que avale la información que le está suministrando al CIVILAC. Justamente sí, eso corresponde con documentación interna. Bueno, ya con esta ponencia yo finalizo este espacio de aprendizaje. Para el día de mañana lo que vamos a hacer es un test de validación. Va a ser un test muy sencillo, entonces ustedes van a poder encontrar el formulario de ingreso al test que va a estar habilitado en el mismo espacio en el que se realizaría la sesión, que sería entre 2 y 4 de la tarde, para ustedes, ya como para finalizar. Yo les agradezco enormemente este espacio y espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes, tanto como para mí. Y me despido también con toda la admiración por todos los profesores aquí conectados, porque ya con conocimiento de causa digo que esta labor no es sencilla, ¿no? A pesar de que lo hagamos a través de una pantalla, no es sencillo sentarse enfrente de un auditorio y hacerse entender. Entonces, también toda mi admiración para todos ustedes. Recuerden entonces que la universidad sigue contando también con la unidad de transferencia de resultados de investigación. Yo hago parte de esta unidad. En este momento pues se está desarrollando como
como una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones en cabeza del doctor Aldo Pardo. Y pues esperamos seguir generando las capacidades institucionales, seguir acompañándolos a ustedes en estos procesos muy importantes y espero pues poder seguir teniendo el honor de estar con ustedes y pues a su servicio. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde.